eh, un atleta de natación me decía antes de su competencia, oye, es que me siento súper mal, me siento súper nerviosa, no sé qué hacer, ya me toca competir, dime qué hago, dame sesión, haz algo, pero yo me siento así, ya súper nerviosa y yo, o sea, mi pregunta, volteé tranquila y le dije, ¿qué te pone nerviosa? ¿Cómo que quedan y cómo que me pone nerviosa? A ver, o sea, sí captas, ¿no? Que te estoy diciendo que estoy nerviosa en mi competencia y tal, y yo es que, a ver, si tú no me dices qué situación te pone nerviosa, yo no voy a poder trabajar sobre eso, ¿no? Entonces me dice, no, pues es que ya quiero nadar, ya quiero competir, ya quiero tal. Ok, estás perfectamente bien, no te preocupes, eso que tú sientes en este momento, trata de utilizarlo a tu favor para poder competir de la mejor manera y sácalo en la alberca, ¿no? Ok. Ok, está bien, entonces va, compite, sale y llegó así a abrazarme toda mojada y me dice, oye Dani, acabo de clasificar a los Juegos Panamericanos Junior eh, porque di la marca para poder estar ahí. Dice, a pesar de que yo me sentía así, le digo, pues sí, la verdad es que eso no es un impedimento. El tema de poder tener un poquito de estrés, un poquito de ansiedad, claro, siempre y cuando la controles, te ayuda a poder competir mejor, genera esta adrenalina y entonces tú puedes hacerlo de una mejor manera, ¿no? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio presentado por Culturando MX llamado Hipertrofia. Aquí buscaremos romper nuestros propios paradigmas y perspectivas para lograr adoptar nuevos conocimientos que nos favorezcan en nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Alejandro Porras y te invito a quedarte. Porque hoy hablaremos de la importancia de entrenar la mente para el alto rendimiento con Daniela López Fajardo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Tiene una maestría en Psicología de la Actividad Física y Deporte por la CIP, maestría en Educación Especial por el IEU. Actualmente labora para el Instituto de Consultoría en Psicología Deportiva y CODE Jalisco con atletas en Juegos Paralímpicos, Juegos Panamericanos, Parapanamericanos y Juegos Nacionales con ADE. Docente de distintos diplomados y cursos para padres de familia y entrenadores. Coautora de un capítulo del volumen 1 del libro Teoría y Práctica de la Psicología del Deporte en Iberoamérica. Comenzamos. Hola Dani, buenos días, ¿cómo estás? Gusto tenerte por acá. Hola, pues igualmente un gusto poder volver a saludarte, digo, ahora a distancia, Sí, a distancia. pero igualmente un gusto. Qué bueno, Dani. Oye, acabamos de escuchar un poco de tu background y creo que ahí nos faltó meter la parte de delantera matona. Sí, En su momento, ya sí, no, ya no juegas fútbol, ya dejaste por completo el deporte. por completo no, pero sí ya el Bueno, la fútbol disciplina del fútbol, digamos. pasó a otros términos ya más tristes. Me estabas platicando que ahora practicas atletismo. Sí, ahorita ya estoy, digo, también para entender un poquito lo que hago, estoy practicando atletismo, era una disciplina que antes hacía, pero pues prácticamente decidí ya incursionarme un poquito más de lleno a esto. Entré a un equipo con el que trabajo normalmente, un ciegos y débiles visuales. Entonces, pues claro que te tienes que adaptar, no entrenas tú sola, sino más bien me ponen con los atletas y de repente pues soy su guía y creo que hasta cierto punto también entiendo un poco más allá de lo que puedo trabajar o de lo que puedo hacer incluso con ellos. Bien, entonces, Dani. Oye, y justamente me platicas ahorita que estás trabajando con atletas paralímpicos en la parte de la psicología deportiva, pero ¿cómo fue el momento en el que decidiste entrar de lleno al área profesional de la psicología y cómo también decidiste enfocarte al deporte? Mm, digo, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida empezamos como a formar esta parte de decir, hoy quiero ser maestra, hoy quiero ser veterinaria, hoy quiero ser doctora, hoy quiero ser dentista. Yo pasé en verdad por muchas cosas por ahí medias complicadas, ¿no? Por lo que iba viendo y viviendo y por los gustos, incluso en esos momentos, pero no sé, yo les comentaba a mis papás y les compartía.
en un momento que yo quería ser maestra de educación física. A mí todo el tiempo me gustó el deporte. Siempre fui muy criticada de repente a veces por mi familia porque me decía, ay, es que andas en pants y vienes los domingos a visitar a tus abuelos así, media fachosona. Entonces me decían, ponte un vestido, unos zapatitos, tal. Y yo decía, no, eso para mí no. Y aparte jugaba fútbol. Entonces sí era así como algo X para mí. Y yo les decía a mis papás que quería estudiar para ser maestra de educación física. Y me dijeron, te vas a morir de hambre, ni se te ocurra estudiar eso, no es para ti, búscate una profesión como más en forma. Y fue como empecé yo también a buscar eso, ¿no? Y en la preparatoria yo tenía una maestra que era psicóloga y me dijo, oye, ¿te gusta el deporte? En un cuestionario que me hicieron salió que yo podía ayudar a las personas y no sé qué tantas cosas salía ahí. Me dice, ¿por qué no estudias como esta parte de la psicología enfocada al deporte? Y yo, ay, no, no creo. Me dijo, sí, mira, piénsalo, o sea, ¿cuántas veces no te has sentido así? Y empezó la maestra como a envolverme. Ajá. Y la verdad es que siempre que platico con ella, siempre le digo, gracias a usted, hoy estoy aquí y gracias a usted, hoy soy lo que soy, ¿no? Pero sí, ella fue como la que me impulsó, me empezó a hacer tantas preguntas que yo como atleta decía, claro, o sea, Sí, sí, sí. si yo tuviera a alguien con quien trabajara de esta parte específica, sin problema sería la gran futbolista, la gran atleta, el buen atletismo, que pudiera estar en otro lado, ¿no? Y fue por eso que yo decidí estudiar como psicología, pero quería un lugar específico que tuviera como esta parte de la psicología deportiva, porque ya había investigado y ya había por ahí encontrado que existían 2 universidades, me parecía que en ese momento habían 2, que hablaban sobre esa parte, que hay deporte. Sí, sí, sí. No, y ahorita ya hay un buen de universidades. Sí. Oye, Dani, me platicas de esta, que todos tuvimos esta parte ciertamente en la cual decíamos, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. En tu caso fue psicología deportiva, pero también nunca pasó por tu mente así, yo quiero jugar fútbol, me gustaría ser profesional. ¿Sí? Sí, fui a hacer unas visorías a la selección, bueno, yo soy de San Luis Potosí, entonces en ese momento estaba Leonardo Cuellar, el papá, Ajá. estaba como DT de la selección mayor, y fueron a hacer las visorías en La Loma, en el centro deportivo, Ujú. y mi entrenador en ese momento me dijo, Dani, yo creo que es la mejor oportunidad que puedes tener, aprovéchala y ve a ver qué pasa, ¿no? Y yo dije, ay, claro que no, pues si tengo compañeritas que juegan mucho mejor que yo y tal, y mejor que vayan ellas. Ya fueron y no quedaron, ve tú, ¿no? Y yo, Ajá. ok, está bien. Bueno, ¿no? Sí, Hay sí, que sí. probar. Fui, pasé un primer filtro, Ujú. como que me motivó un poco porque mis otras compañeras no lo habían hecho. Pasé un segundo filtro y me mandan llamar como las personas que estaban ahí y me dicen, pásame tus datos, ¿no? Nosotros nos comunicamos contigo cuando ya tengamos algo como muy certero, ¿no? Y Ajá. yo, ah, sí, está bien. Pasé mis datos, todo, termina la visoría y nos juntan con las que en ese momento eran seleccionadas nacionales. Ujú. Y pues sí, yo soy chaparrita, en ese momento, cuando estaba, yo creo que estaba como en primaria, secundaria más o menos, yo las veía súper altas, me doblaban la altura y ya cuando me iba, me habla una de las personas que estaba ahí y me dijo, espera nuestra llamada. Sin Ajá. embargo, si no estuvieras tan chaparrita, hubiéramos, o sea, ya te hubieras Ya, quedado con sí, de nosotros al una. 100%, ¿no? Y yo así de, o sea, ¿qué pues, no? Y claro, cuando termina el partido de esa visoría, mandan un centro, yo intenté saltar y claro que el balón me pasó por encima, jamás lo alcancé y fue un poquito como esta parte del por qué también no me eligieron y claro que quedé traumada después de ese momento, Ajá. pero sí pensaba en algún momento como volverme profesional en ese sentido. No manches, qué chingón. Qué padre. Justamente eso que a la par de tu carrera profesional, pudiste seguir practicando el deporte en la universidad. ¿Tú crees que te ayudó en algo
estudiar en un modelo de formación deportiva como vehículo de formación en tu carrera? Sí y no. La verdad es que de repente, claro que tú te incursionas mucho como a este mundo del deporte y trabajas también con personas que practican el deporte, ¿no? En este caso el fútbol. Y de repente sí te dan como la teoría, digo, a lo mejor y este tema de la carrera de psicología todavía no estaba como tan bien formado en la universidad. Ahorita no puedo hablar de ello porque no sé cómo esté, pero Ujú. en ese momento apenas como que empezaron a formar, tuvimos muchos cambios de profesores y de repente como que querían meterte en una parte deportiva, pero también querían meterte en la parte clínica, la parte general, y era como muy conflictuante, ¿no? Claro que tenías que Ujú. leer, claro que tenías que buscar muchas cosas, pero sí, no puedo quejarme de que ellos también me enseñaron como aventarme, ¿no? Al tema deportivo, al tema de conocer también ciertas pruebas, ciertas personas, incluso porque como la universidad hacían congresos, nos llevaban personas externas que nos explicaran algo, como ciertos cursos, Ujú. y gracias a esos cursos yo conozco a mi actual jefe y pues prácticamente, o sea, yo aprendí muchas cosas gracias a lo que hoy él me ha enseñado y él me enseñó también en su momento. O sea, él sí me dijo, a ver, Dani, tienes que aprender muchísimo y date cuenta que el fútbol no lo es todo. O sea, Sí, sí, sí. es algo, pero sin embargo existe el tenis, el golf, el voleibol, el atletismo, existen muchos más deportes por los cuales tienes que conocer, tienes que profesionalizar todo esto, saber de qué se trata cada uno de ellos, porque no solo vas a trabajar con futbolistas, vas a trabajar con mucha más gente y Ujú. pues bueno, digo, hasta la fecha eh, platico con ciertos papás de jugadores y cuando entregamos como un resultado de ciertas pruebas que les hacemos, les explico, ¿no? Ah, es que yo estudié en la Universidad del Fútbol, como me ven mujer, me dicen, oye, pues tú qué vas a saber de fútbol, ¿no? Y yo así de, yo creo que sé más de lo que tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo les explico, ¿no? Te Oye, yo pones jugué las gafas en fútbol ese momento. y sí, la verdad es que sí, porque les digo, a ver, yo jugué fútbol y segundo, pues estudié también en una universidad que me incursionó a esto con jugadores y de repente hacíamos nuestras prácticas o nuestro servicio con personas de fuerzas básicas. Entonces, pues de ahí fue como también aprendí un poco, ¿no? Y es así como que te sueltan y te da mucho currículum. La verdad es que sí creo que si te metes a este mundo deportivo, la universidad que tiene que ver con el deporte también te da mucho currículum. Vientos. Qué bueno que mencionas esa parte, Dani, porque justamente también en mi carrera, que ahí fuimos compañeros de generación, también la parte académica sí estaba un poco, digamos, empezando el modelo de la universidad. Era una universidad joven en ese entonces, pero yo siento también que el hecho de toda la infraestructura del grupo te permitía aprender cosas del campo real y más en contacto con el campo laboral. O sea, sí, la verdad, el aprendizaje que tuve en la universidad sí fue más así del campo eh, profesional, digamos, ¿no? No tanto en el salón. Oigan, y me platicabas también de que ahorita trabajas con atletas paralímpicos. ¿Cómo llegaste a trabajar con atletas paralímpicos? Yo comencé a trabajar en esta área del deporte adaptado hace 2 años, en el 2019. Fue cuando nos ofrecen, bueno, como empresa, nos ofrecieron la oportunidad de entrar a CODE Jalisco, que es como la institución que de gobierno que Sí, sí, sí. tiene o atiende a muchos atletas del Estado. Ok. Entonces, eh, cuando yo hice mi entrevista en un principio para entrar a la empresa donde estoy trabajando, me preguntó mi jefe, oye, ¿en qué te gustaría trabajar o cómo te gustaría trabajar? ¿Cuáles son tus objetivos, metas, bla, 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 ¿no?
y yo Ajá. le había compartido que a mí en algún momento me gustaría trabajar con personas que tenían discapacidad. Entonces yo creo que se le quedó grabado y cuando nos ofrecen esta parte, él me dice, oye, deporte adaptado está completamente libre, es algo que tú en algún momento me dijiste que te gustaría trabajar, entonces te voy a dar un día para que lo pienses y para que me digas si en verdad quieres tú tomar como toda esta área, todos los deportes que están ahí y que tú seas la coordinadora como deporte adaptado, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento yo le dije, no necesito un día para pensarlo, te lo comparto ahorita, sí, si quiero encargarme de esa área y lo que tenga que aprender, pues lo va a tener que aprender y listo, ¿no? Ujú. Entonces, fue como llego a deporte adaptado. Ok. Siempre lo quise, siempre me planteé yo el tema de trabajar con personas con discapacidad. Entonces, pues, ahora se me cumplió y ahora estoy, estoy ahí. Qué bueno, Dani. Oye, y también me platicabas que ahorita justo que empiezan los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, tienes a varios atletas con los que has venido trabajando en los Juegos Olímpicos. Y para poder estar al nivel de las exigencias que un atleta, digamos, profesional y paralímpico necesita, ¿qué es lo que tuviste que hacer? O sea, ¿cuál fue ese modelo también de formación para poder estar a la par de sus exigencias deportivas y competitivas? Sí, de repente es un poco complicado porque como mexicanos a veces decimos, y algunos de mis atletas también lo dicen, oye, tengo una competencia en 6 meses, hoy me voy a preparar para esta competencia, o me preparo un mes antes, o me preparo 2 meses antes y hoy medio le doy la flojera, ¿no? Ujú. Y claro que a veces es como hacerles entender todo este precio que tienen que pagar para poder llegar a una competencia de máxima exigencia, ¿no? Porque nosotros Ujú. también como psicólogos no rompemos con ese objetivo, con ese sueño, pero sí tratamos de hacerles ver qué tan caro es, ¿no? No caro en tema monetario, sino más bien en tema esfuerzo, dedicación, disciplina. Y pues prácticamente cuando un entrenador te dice, oye, tengo estos atletas que tienen una proyección olímpica o que yo estoy tratando de llevarlos a Juegos Olímpicos, pues Ujú. claro que tienes que hacer una evaluación más especializada, tienes que saber cuál es su calendario, cuáles son sus competencias, si hay mundiales, si hay panamericanos, o sea, tienes que conocer realmente todo y a partir de eso poder hacer un plan específico para cada uno de los atletas y que entonces las habilidades que tú quieras ir construyendo en ellos, pues que las vayas llevando hacia un lugar como más grande, ¿no? Más grande. También me platicabas del tema de la comunicación, porque ciertamente con varios atletas pues tienes que aprender igual el lenguaje de señas, me platicabas toda esta parte, también es complicado, me imagino, ¿no? Tuviste que hacer todo este aprendizaje. Sí, digo, gracias a la pandemia también que estuvo ahí, yo fue que termino la maestría en psicología del deporte Ujú. y decido estudiar una maestría prácticamente en educación especial para conocer más acerca de las discapacidades, para saber cómo trabajar con ellas. Incluso de repente también tuve que meterme a ciertos cursos de lengua de señas Ok. para que pudiera comunicarme también con algunos sordos. Claro que es extenso y claro que no lo sé al 100%, pero de repente sí creo que me ha ayudado a entender cómo poder comunicarme con ellos, incluso el tema del braille. Hay muchos atletas ciegos que escriben braille y yo con una de ellas sí fue que le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito aprender a lo mejor para tener algunos conceptos, Ajá. veme enseñando, ¿qué hago? ¿Cómo? Préstame esto, porque ellos manejan como tablillas, Sí, sí, entonces sí. sí, de repente es como complicado, sin embargo, pues a veces hay que hacer adaptaciones al trabajo para que ellos también puedan sentir que tú también estás haciendo algo por el aprendizaje que ellos van a ir teniendo. Claro. Y también me comentábamos hace rato en la plática previa, Dani, que ellos también llegan a sentir un poco de comentarios despectivos de la sociedad en general en cuanto a sus participaciones, ¿no? O sea, a veces los llegan como a encasillar tanto en su condición
¿Crees que eso sí les llegue a mermar también su participación? Am, a mermar un poquito como esta parte de la participación, digo, hay algunas cosas, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, de repente sí me ha pasado que como tú bien lo mencionas, utilizan ciertos lenguajes que a lo mejor y la gente dice, ay, sí, son inclusivos. A veces no son tan inclusivos, ¿no? Porque de repente me ha pasado que escucho, es que esta persona no vidente, oye, no es vidente, invidente, no vidente, no, o sea, es una persona ciega o es una persona débil visual, ¿no? O que de Ujú. repente le dicen, es que estas personitas con capacidades distintas, que ya lograron algo, por ejemplo, ahorita en Tokio, wow, son la admiración, son esto, o Ujú. sea, sí de repente me dicen, y eso como que no, o sea, soy una persona igual a cualquier otra, claro que tengo una condición distinta, a lo mejor no tengo una pierna, no tengo un brazo, no tengo un ojo, no veo o no escucho, lo que sea, pero pues al final de cuentas puedo hacer lo mismo que cualquier otro, ¿no? Entonces Ok. sí de repente puede pasar eso o incluso como sociedad somos muy duros a veces y hacemos comentarios justamente que empiezan como a, no a molestarlos, pero sí como a dudar un poco de qué tanto lo están haciendo bien, de qué tanto tienen que hacer aún, Ujú. o de repente las expectativas, ¿no? Oye, esta persona nos puede dar una medalla ahora en Tokio y de repente la persona dice, oye, es que me siento exigido a poderle dar eso a la gente, no es para la gente, es para ti y es un Claro. logro personal, ¿no? Entonces, sí, de repente, digo, puede suceder por ahí que, que haga algo, ¿no? Con estas personas. Sí, ok, entonces, justamente en este tema, Dani, ¿cómo un atleta puede manejar la presión de cierta manera en una competencia de alta exigencia como son Juegos Olímpicos o Panamericanos o Mundiales, donde tienen la presión tanto de ellos mismos como de sus entrenadores, sus familias, la sociedad? Vimos, por ejemplo, el caso de Simone Biles de Estados Unidos, que decide pues ya no dejar de competir en la final. Entonces, algo que nos pudieras compartir para cómo pueden manejar esa presión. Sí, yo creo que ahorita justamente este caso ha sido muy sonado, todos opinamos, todos tenemos como algo, pues algo de lo que pudiéramos haber vivido o escuchado en algún momento. Y yo te diría, de acuerdo al trabajo que hemos estado haciendo nosotros y las investigaciones que incluso tuvimos a lo largo de esta pandemia como área de psicología en CODE, nos dimos cuenta que muchos atletas en verdad no la pasaron bien, no vivieron como tenían bueno, como esperábamos que vivieran este tema de la pandemia, porque ya no iban a hacer tantas cosas, ya no se iban a mover tanto, Ujú. pero de repente hubieron muchos atletas que la exigencia era al máximo, todo el tiempo máximo, 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 sin saber realmente cuál era la fecha específica de unos Juegos Olímpicos o de unos Juegos Paralímpicos. Entonces, esa exigencia logró como romper muchas cosas en ellos y ahorita en este momento pasa justamente eso, ¿no? Vemos el tema de la depresión, el tema de los miedos, el tema de la ansiedad, el tema de las emociones. Entonces son cosas que de repente como psicólogos tuvimos que hacer, una recuperación emocional después de que los atletas regresaron de la pandemia. Y si algunos psicólogos de repente no hicieron esto o no tuvieron una preparación específica post pandemia, pues claro que de repente puede pasar un poco esto, ¿no? Ujú. Y creo que el tema de la presión es súper importante. Nosotros llegamos a hacer planes o llegamos a planificar como esto, ¿no? Hablamos con los entrenadores, tenemos sesiones con los entrenadores, tenemos sesiones con las familias, tenemos sesiones con los atletas, tenemos sesiones incluso también a veces con los directivos para saber cómo vamos a manejar la información, también incluso qué tanto o qué tanto enfoque ellos le dan a las cosas quizá externas, ¿no? Porque de repente existen los medios de comunicación, que si el entrenador ya se enojó, que si está de malas
o incluso en estos Juegos, por ejemplo, olímpicos o panamericanos, que es un escenario muy grande, el propio escenario también llega a imponerles. Son muchas cosas que de repente yo les digo, si le das mucho enfoque a cosas que no provocan un rendimiento deportivo, tu energía se va a consumir por todas esas cosas que no estás controlando y entonces compites con una energía baja. Y este tipo de eventos se compiten con un exceso de energía y sobre todo los atletas de repente también aprenden cómo encapsularse, digo, le llamamos un poquito así, pero cómo me encierro ante cosas que pudieran estar pasando, comentarios negativos, miedos, tal, el mostrarles, por ejemplo, bueno, que ellos también puedan mostrar como este lado de reto, este lado de disfrute, muchas cosas que te digo, envuelven como un proceso previo y que nosotros también trabajamos a lo largo de 4 años o de 3 años ahorita Sí, como sí, a sí. París con cada uno de ellos. Sí, Dani. Oye, y justamente empieza el proceso para París. ¿Cómo ves? ¿Cómo sientes? ¿Cómo llegan los atletas jaliscienses a enfrentar Creo este que, proceso? creo que este modelo que está pasando ahorita, el hecho de que sean 3 años y no 4, creo que les viene súper bien porque es un periodo mucho más corto y a veces estamos acostumbrados a trabajar así, ¿no? A trabajar un menor tiempo. Entonces, la verdad es que sí he tenido que trabajar en lo personal con atletas que ya se veían en Tokio y hoy no clasificaron, ¿no? Eh, Entonces a ver, trabaja con ellos, que no pierdan como este objetivo, que sigan manteniendo como este ritmo, que a lo mejor tengan un reto aún más grande, trabaja sobre esa pérdida que ellos tuvieron, porque prácticamente es como, yo de repente les digo, a ver, en algún momento has cortado con alguna novia, con algún novio, te ha dolido mucho, es algo muy similar, o a veces has perdido una mascota o un familiar, a veces es muy similar como sí, esa sí, sí. pérdida, ¿no? Ellos lo ven así, les duele muchísimo y claro que tienes que trabajar a veces como un proceso de duelo con ellos. Ok. Oye, Dani, y en esta parte que mencionabas del rendimiento deportivo de los atletas, ¿cómo a veces limitamos la parte también del entrenamiento a la cuestión física? ¿Cómo podemos entrenar la mente? Mm, a veces los atletas van con un psicólogo, el psicólogo les da herramientas para que trabajen y de repente pueden ir a una competencia y te dicen, oye, es que no me sirvió, oye, es que no me ayudó, oye, es que no pude hacer esto. Es importante que entonces ellos también a lo largo de sus entrenamientos estén poniendo en práctica lo que nosotros como psicólogos les enseñamos para poder trabajar su mente, porque es lo que yo les digo, a ver, si hoy te llevo, no sé, a jugar golf y a que le pegues a una pelota de golf con un bastón, ¿lo Ujú. vas a poder hacer? No, pues no. Ok, entonces, si yo te enseño algo y tú quieres hacerlo de un día para otro, pues claro que no va a salir y claro que es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Tú tuviste que aprender a nadar, a botar un balón, a correr, a hacer cosas. Entonces, es importante que también aprendas cómo trabajar tu mente y si hoy no funciona, sabes que tienes que seguir a lo mejor trabajándolo para que Ujú. entonces veas un cambio completo y no te quedes con el, ay, es que no me funcionó, o ay, es que no me sirvió para nada. Claro. ¿Y desde qué edad recomiendas entonces empezar a trabajar la cuestión mental en un deportista, en un atleta? Mm, la atleta más pequeña que tengo Ujú. tiene 7 años. Ok. Digo, hay deportes en donde comienzas desde muy pequeña y si no comienzas desde muy pequeña ya prácticamente no logras tanto como son a lo mejor las gimnasias. Entonces en algún momento la atleta más pequeña que tuve fue de 6 años, perdón, ahorita es de 7, Ujú. pero creo que es importante ayudarles a que en este momento nosotros podamos hacer un plan específico ante las emociones, porque, por ejemplo, previo a los 12 años, son personas completamente emocionales. Después de los 12 años, ya su parte cognitiva a veces ya está formándose un poquito más y ahí podrías trabajar un poquito más como esta mente, ¿no? Entonces, sí,
sí creo que en un principio puedes empezar con estas cosas emocionales y ya después puedes empezar a trabajar otras cosas. Claro. Como decía Vince Lombardi, que la diferencia entre ganar y perder se acorta con el entrenamiento, pero también es importante entrenar la mente. Oye, Dani, por ejemplo, los entrenadores deportivos, o sea, sí es totalmente importante que tengan capacitación con psicólogos deportivos, o sea, que ayuden, ¿no? Porque además de las sesiones que tienen con ustedes, o sea, ellos están todo el día, mayor parte del tiempo con los atletas, entonces tienen que saber lidiar con esas emociones, como tú dices. Por ejemplo, yo recuerdo en la primaria cuando, o en procesos de formación de pequeño, me tocaba ver algunos entrenadores deportivos que te inculcaban el deporte hasta como de cierta manera un castigo. O sea, si hacías algo mal, te decían, dame 2 vueltas al campo o dame 50 sentadillas. Y entonces yo a veces me quedaba viendo la cara de mis compañeros o hasta de mí mismo y tenía como ese mood de repente pensar que hacer ejercicio era un castigo. O sea, es bien importante que también como entrenador pues sepan manejar esa parte, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo también trato como de citarlos a que tengan sesiones con nosotros y que entiendan realmente cómo poder apoyar a sus atletas, qué sí decirles, que no, cuando se desesperan, lo que tú decías, qué Ujú. sí puedes hacer, porque yo recuerdo que de repente cuando jugaba fútbol había entrenadoras o entrenadores que de repente cuando yo no rendía al 100%, y esto se da, ¿no? Esto se da mucho en el fútbol, te hablaban mucho maldiciones y te decían, es que tú ya esto y esto y esto y tienes que meterle tal y así, ¿no? Entonces yo me iba completamente para abajo y yo ya no funcionaba. Y de repente cuando a mí me animaban y me hablaban diferente, a lo mejor no tan chiqueado, pero sí me hacían ver de lo que era capaz, pues claro que yo funcionaba mucho mejor, ¿no? Y a veces es esta parte de conoce a tus atletas, conoce la personalidad de cada uno, trata de identificar en dónde sí los puedes ayudar y en dónde no. Incluso por ahí escuchaba a alguien en algún momento me comentó, me dice, es que un entrenador de un equipo de fútbol internacional, no recuerdo, pero ese entrenador trabaja con un psicólogo, o sea, el psicólogo tiene que trabajar específicamente con el entrenador, pero con el equipo casi no trabaja, ¿no? Ok. Entonces, creo que es importante porque a veces el entrenador transmite muchas cosas y los atletas son los que terminan pagándola, ¿no? A veces. Sí, sí, sí. Bien, Dani. ¿Y se cortó? Como que se cortó, ¿verdad? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces hablemos un poco de la concentración, Dani, y justamente también ligado a esta parte que vinimos tocando la última pregunta. eh, Justamente estaba leyendo a una psicóloga que se llama Julien Orem, que ella hizo un experimento y puso a competir a 2 tipos de personalidades, ¿no? El personaje que es un optimista estratégico y la otra parte que es un pesimista defensivo. El primero, el optimista, tiende a esperar siempre lo mejor, a estar tranquilo y a pensar siempre positivo. El pesimista, por el lado contrario, pues espera lo peor, pero se mantiene ansioso. Entonces, durante esas competencias se dio cuenta que el pesimista tenía mejores resultados en ciertas habilidades porque el mantenerse ansioso les permitía no paralizarse por el miedo en ciertos momentos de incertidumbre durante la competencia. ¿Tú crees que eso sí sea posible? Sí, como seres humanos somos negativos por naturaleza y a todos nos pasa, ¿no? O sea, de repente nos ponen dos situaciones, una positiva y una negativa, y a veces le damos mucho mayor peso a una situación mucho más negativa y de repente ya es una forma de vivir y ya es como a veces nos acostumbramos a poder reaccionar ante ciertas situaciones de mayor estrés, ¿no? Y creo que como bien lo mencionas, esto tiene que ver mucho con el tema de una personalidad resistente o incluso el carácter en cómo la vida me ha enseñado a enfrentarme a estas situaciones quizá negativas que he tenido. Claro que hay personas que a lo mejor les funciona mucho más estar calmadas, ser más positivas,
también el poder retarse un poquito más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo vivía, después de la pandemia, tuve periodos como bastante pesados, cansados. Como psicólogos, pues nunca dejamos de trabajar y la verdad es que yo me sentía muy cansada, no podía dormir, me sentía tan mal y yo seguía trabajando, ¿no? Ya en presencial y todo. Ujú. Y me dicen, oye, te voy a recetar un medicamento, es un medicamento totalmente natural, no marihuana ni esas cosas, pero es natural, de hierbitas. Ujú, ujú. este, y pues bueno, son florecitas que están en una pastilla y tal, no sé qué, tómatelas, ¿no? Me la tomé, dormí como nunca había dormido, me Ujú. despierto en la mañana y a la persona que me receta como este medicamento le digo, oye, me siento en modo zen, o sea, no puedo estar así, yo no, necesito sentirme como antes me sentía, yo me siento súper tranquila. Y me dices que te acostumbraste tanto a vivir tu ansiedad que ahora sin ansiedad no puedes vivir, ¿no? Y creo que eso Claro. es mucho de lo que pasa. A veces estamos tan acostumbrados a vivir así que naturalmente ya podemos afrontar este tipo de situaciones, y a veces siendo negativos, ¿no? Porque así ha sido casi toda nuestra vida. Claro, y justamente también otro de los puntos que logró ver en este experimento la psicóloga fue que las personas pesimistas, cuando bien lo mencionas, se tranquilizan, o sea, tienden a tener peores resultados también. O sea, así como les fue bien en momentos de incertidumbre por la ansiedad, les va mal en momentos de relajación. Y me platicabas el Sí. caso de también de un atleta que mejoró su marca en el lanzamiento de bala. Ujú. ¿Cómo fue? ¿No las puedes platicar otra vez, Dani, por favor, del atleta? Este atleta, la verdad es que antes de competir, digo, no, a lo mejor ahorita, digo, son dos escenarios distintos, Ujú, pero fue en Olimpiada, en Olimpiada Nacional, eh, un atleta de natación me decía antes de su competencia, oye, es que me siento súper mal, me siento súper nerviosa, no sé qué hacer, ya me toca competir, dime qué hago, dame sesión, haz algo, pero yo me siento así, ya súper nerviosa. Y yo, o sea, mi pregunta, volteé tranquila y le dije, ¿qué te pone nerviosa? ¿Cómo que quedan y cómo que me pone nerviosa? A ver, o sea, sí captas, ¿no? Que te estoy diciendo, estoy nerviosa en mi competencia y tal. Y yo, es que, a ver, si tú no me dices qué situación te pone nerviosa, yo no voy a poder trabajar sobre eso, ¿no? Entonces me dice, no, pues es que ya quiero nadar, ya quiero competir, ya quiero tal. Ok, estás perfectamente bien, no te preocupes. Eso que tú sientes en este momento, trata de utilizarlo a tu favor para poder competir de la mejor manera y sácalo en la alberca, ¿no? ok. Ok, está bien, entonces va, compite, sale y llegó así a abrazarme toda mojada y me dice, oye Dani, acabo de clasificar a los Juegos Panamericanos Junior eh, porque di la marca para poder estar ahí. Dice, a pesar de que yo me sentía así, le digo, pues sí, la verdad es que eso no es un impedimento. El tema de poder tener un poquito de estrés, un poquito de ansiedad, claro, siempre y cuando la controles, te ayuda a poder competir mejor, genera esta adrenalina y entonces tú puedes hacerlo de una mejor manera, ¿no? Hormona. Y creo que eso es algo totalmente natural y normal. Y por ejemplo, ahorita lo que platicabas de este atleta de lanzamiento, o sea, lanzó sus primeros dos lanzamientos, estuvieron bastante bajos de su marca y él en la entrevista decía, es que yo me sentía nervioso porque me impuso el estadio, me impuso el escenario, me impuso que eran unos juegos. Ujú. Antes del tercer lanzamiento, el entrenador me manda a llamar y me dice, oye, confía en ti, es que tienes que poder creer en ti, creer en el potencial que tienes para poder hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, claro que eso generó como el recordarle todas aquellas cosas que de repente también nosotros ya habíamos trabajado con él previamente y entonces eso logró que mejorara su marca personal, ¿no? Pero es esta parte, a veces
digo, si yo no hubiera trabajado con ese atleta, muy probablemente, por más que el entrenador le hubiera dicho, oye, es que tienes que confiar en ti, tienes que creer en ti y ve ese potencial, a lo mejor él no pudo haber, o él no pudiera haber reaccionado de la manera que reaccionó, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que es un trabajo detrás de todo lo que pudiera existir en un evento deportivo. Claro, es todo un tema poder controlar la mente y focalizar el miedo a tu favor en esto, en estas competencias. Uh -huh. ¿Y qué tan importante crees que es la hidratación para la mente, para poder decidir mejor, para poder pensar más rápidamente? O sea, ¿qué tan importante juega el papel del agua? Yo creo que es sumamente importante porque también hasta cierto punto genera cosas como más fisiológicas, ¿no? Digo, la verdad es que no soy como nutrióloga y de repente me complicó como entrar en algunos temas donde no es mi área específica, Okay. pero sí creo que hasta cierto punto el que los atletas estén bien alimentados, que los atletas estén bien hidratados, hace que una competencia la pueda vivir mejor, ¿no? Porque de repente, pues el propio deporte, por el desgaste, por la exigencia, incluso por esta parte del propio estrés o la ansiedad, pues a veces genera que te vayas deshidratando un poco más. ¿Y qué sucede? Pues si no estás como tienes que estar, pues claro que te va a costar mucho, ¿no? Claro. Oye, Dani, ¿y qué aspectos crees en lo que sean en los que se tiene que trabajar y apuntar para mejorar el rendimiento deportivo en México? Yo pienso que el principal es tener una estructura real. O sea, a veces trabajamos con lo que tenemos, con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que medio sabemos y no tenemos una estructura al 100% de por dónde sí poderle dar a los eventos, ¿no? De repente me he cruzado con atletas que me dicen, oye, yo no tenía planificado en mi proyecto deportivo este mundial o esta competencia en tal lugar y hoy mi entrenador me la está poniendo. Y entonces ahí es donde los entrenadores de repente modifican sus planes, empiezan a meter como ciertas cosas por ahí extras Uh-huh. y a veces les cuesta, ¿no? A veces a los propios atletas les cuesta en el tema de la preparación o de lo que tienen que hacer. No digo que no funcione, claro que puede funcionar, claro que les puede ayudar en muchos sentidos, pero el que podamos tener una estructura, el que podamos planificar, el que podamos confiar en cada una de estas planificaciones que hacemos, creo que es parte fundamental para poder tener un mayor rendimiento deportivo y sobre todo la preparación que tenemos como profesionales que trabajamos con los atletas, ¿no? A veces Yeah. no nos preparamos a un 100% y empezamos a inventar, empezamos a medio hacer ahí cosas que a veces nos damos cuenta que no funcionan y ya perdimos cierto tiempo que a veces puede ser bastante valioso para trabajar con los propios atletas. Claro, ahora que han surgido muchos coach mentales que pues sí ciertamente no tienen como tanta preparación y que termina siendo perjudicial para los atletas. O sea, siempre es mejor irse con un especialista, con un profesional, ¿no? Sí, sí, la verdad me ha tocado que de repente, oye, es arquitecto, pero es coach mental y te va a venir a ayudar. Y yo así como, o sea, claro Sí, que, porque una así como, realidad es que, ¿mandé? claro, construye algo, pues me va a enseñar a construir la mente, ¿verdad? ¿No? No, y la verdad es que yo te voy a decir algo, o sea, a veces como psicólogos del deporte y un buen maestro me dijo, como psicóloga del deporte tienes que saber venderte. Y es algo que a veces no sabemos vendernos como profesionales. Claro, Y esto que tienen los coaches es que se saben vender bastante bien y sí, sí. saben cómo vender ese trabajo que ellos están haciendo, ¿no? Y entonces, claro que a la gente le llama y la gente dice, va, pues voy a hacer esto, ¿no? Tengo amigos que son psicólogos que también son coaches y la verdad es que, digo, los respeto muchísimo, los quiero mucho y sé que el trabajo que hacen pues es bastante bueno
pero es lo que te digo, o sea, creo que sí es importante poder contar con un profesional que en verdad haya estudiado esto, que tenga los conocimientos necesarios y sobre todo, pues que tenga como esta disposición de poner todos tus conocimientos o todos sus conocimientos a favor de lo que tú como atleta quieres. Claro. Bien, entonces, Dani. Y pasamos a una sección que es la divertida, una sección de preguntas rápidas. Ok. ¿Vale? Empezamos con la primera y más importante. Ok. ¿Lista? Sí, estoy Va. nerviosa, pero sí. Nada, tranquila, va. Empezamos en 3, 2, 1, vientos. ¿Barbacoa o birria? Barbacoa. Bueno, vientos. ¿Quién gana? Ay, se trabó. ¿Se trabó? Ya No no te preocupes. supe. Segunda. ¿Quién gana? ¿Quién gana qué? ¿Quién gana? Lo primero que se te venga a la mente. Ay, no sé. Messi. Tu espíritu pambolero. Tuvo que salir. Totalmente. ¿Cómo comienza un buen día? Este, escuchando música. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu banda favorita, tu tipo de música favorita? Yo escucho de todo. He estado en tantos lugares que me enseñé a escuchar de todo. O sea, puedo escuchar desde algo muy lento hasta algo medio heavy. Vientos. A ver, va, la siguiente. ¿Fría o caliente? Caliente. Vientos. ¿Palabra favorita? Confía. Si te arrepientes de algo, ¿qué aprendiste de eso? Esa situación. Se trabó un poquito, Dani, no te... El no volver a repetir esa situación. Ok. ¿Cuál es tu mejor cualidad? Ay, no sé. Lo primero que se te venga a la mente. Híjole, yo creo que estudiar. Ok, muy bien, Dani. ¿Por qué le caes mal a la gente? Hijo, voy a decir algo, no sé si lo pueda decir, pero porque cada que me conocen digo que tengo, bueno, dicen que tengo cara de... Se cortó, no te escuché. Qué bueno que se acordó. Que le caigo mal a la gente, bueno, en un principio, porque de repente dicen que cuando me conocen tengo cara de mamona o de sangrona, Sí. y por eso de repente me dicen, me caes muy gorda porque eres muy expresiva. Entonces, a veces digo cosas con mi cuerpo, con mi cara, que inconscientemente salen, y por eso de repente le caigo gorda a la gente. Sí, yo me acuerdo de los primeros días que te vi ahí en el art, en el comedor, Una sincera disculpa. así que de que agarrabas tu comida y te ibas. Así. No, no es No cierto. pelaba a nadie. Sí, sí, sí. Nada, broma, broma. ¿Por qué le caes bien a la gente? Mm, porque a veces digo cosas muy tontas y me río de la nada, que de repente tengo como temas de conversación y les hacen como reír. Vientos. El payaso, en pocas palabras. Del cuerpo humano, ¿cuál es tu parte favorita? O sea, en general, puede ser órgano, parte extremidad, o sea, ¿cuál es tu parte favorita? Los ojos. Vientos. ¿París o Islandia? París. Vientos. Ya tienes la mente fija en Ya París. me vi. Sí, vientos, Dani. Pues hemos terminado, Dani. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto esta plática. También ver todo lo que has crecido, de verdad te lo digo con mucho cariño.
Te deseo mucho éxito a ti y a tus atletas, que les vaya bien ahorita en Tokio 2020 y a empezar con todo este nuevo ciclo. Muy bien, pues muchas gracias y ojalá y sigamos coincidiendo en estos caminos del deporte. Claro, seguro que sí. Dani, pues, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden estar en contacto contigo? Por ahí si alguna asesoría o algo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues igual, pues tengo una página, una fanpage en Facebook, Ajá, creo que es Daniela López, psicóloga deportiva, me parece, no la tengo como, como aquí ok, tan en mente, la he descuidado mucho, ajá, pero ahí pudiera ser, o bueno, puedo dejar como mi número, tal vez, no sé, claro, o incluso que te escriban a ti y ya cualquier cosa, pues vale, podemos ahí como compartirlo para no dejarlo tan abierto. va que va, Dani. Ujú. Ok, entonces, pues, estamos en contacto, Dani, muchísimas gracias. Nos Muy bien, vemos. pues muchas gracias a ti.